continuación, en Armas de Guerra. Tienen mayor poder destructivo que todas las bombas de la Segunda Guerra Mundial juntas. Son misiles submarinos, impulsados por el átomo. Estos poderosos barcos contienen más tecnología por centímetro cuadrado que cualquier otro sistema de armamento ideado por el hombre. Escondidos bajo el mar durante meses, siempre listos, son los submarinos misilísticos. A continuación, en Armas de Guerra. Guerra. Submarinos misilísticos. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes buscaban cómo contraatacar a las fuerzas aliadas. Proponían que sus submarinos remolcaran rampas sumergibles por el Atlántico hasta alcanzar a Estados Unidos. Allí podían ser infladas y usadas como plataforma para lanzar cohetes B-2. Aunque estos planes llegaron muy tarde para aplicarse, la idea original no se perdió. Hoy, una entera clase de submarinos merodea bajo las olas, transportando las armas más poderosas. El submarino lanzador misilístico. Totalmente autosuficientes y sin necesidad de emerger, los submarinos misilísticos de la flota permanecen ocultos bajo una cortina oceánica. Su posición es desconocida para todo enemigo potencial. Su tripulación, formada por voluntarios, es la más entrenada de la Marina. Los misiles Trident están listos para el lanzamiento con diferencia de minutos luego de recibir la orden, una responsabilidad que recae solo en el presidente. Because of their unconventional role, because of their ability to stay submerged and be undetected, submarines are perhaps the most effective peacetime naval operational system. They project power by being unseen. They can always make port visits. They can always be seen, but most of the time they remain submerged, a hidden menace. En marzo de 1990, el USS Tennessee condujo una flota de submarinos misilísticos Trident II. Navegó tranquilamente, alejándose del sonido de las campanas de Kings Head, Georgia, y se encaminó para la primera patrulla operacional del Trident II. Así comenzó el último capítulo en la dramática historia de los últimos 25 años del sistema estratégico de submarinos misilísticos de la flota. Los 24 misiles Trident II a bordo del submarino incorporan grandes avances en diseño de misiles. Cada uno carga 8 cabezas atómicas con autonomía para ser enviadas a blancos diferentes capaces de alcanzar objetivos a 38.500 kilómetros, asegurándole a un enemigo potencial que de lanzar un ataque a los Estados Unidos recibirá una respuesta nuclear devastadora. You have the stealth of the submarine, the range of the Trident missile, the navigation equipment, all of these factors today make the Trident the most effective and certainly the most survivable strategic weapon yet developed. Para junio de 1991, 3 submarinos Trident II estaban en funcionamiento: el USS Tennessee, el USS Pennsylvania y el USS West Virginia. Una fuerza de 10 submarinos Trident II espera ser desplegada en el Atlántico a finales de siglo. Mientras se encaminaban al mar, los hombres a bordo cargan una herencia de submarinos que se remonta a más de un siglo. La idea de un bote submarino ha intrigado al hombre por siglos. Tan lejos como en el siglo III a.C., las leyendas nos cuentan que Alejandro Magno descendió al fondo del océano en un bote de vidrio. Muchas invenciones únicas y extrañas fueron ideadas para permitirle al hombre llevar consigo la atmósfera que respira. Mientras encontraba maneras de respirar bajo el agua, buscó nuevos métodos para propulsarse a través de ese nuevo ambiente misterioso.
Revolución Norteamericana, David Bushnell creó su sumergible unipersonal, la Tortuga. Apenas estuvieron resueltos los problemas de operación, el hombre comenzó a comprender el potencial del submarino como un arma. En 1890 se hicieron importantes avances en el diseño de submarinos con el submarino de Allen, llamado así por su creador John P. Allen. Su ingenio inventivo sentaría los principios básicos en diseño y propulsión de submarinos que permanecerían hasta la era del átomo. En los años siguientes fueron creados submarinos más grandes y rápidos con innovaciones como el periscopio, armamentos de cubierta y motores diésel. It was a sort of a renegade element of naval officers that were interested in developing unconventional warfare. At that time, most ships were heavily armored, big guns, surface ships, battleships, the dreadnoughts, lighter submarine chasers and destroyers. They all had a surface role. It was the submarine that was quiet and unconventional, and almost it was unfashionable. It was taken up almost as a sport. Eventually, we would see a blossoming of submarine operations in the second decade of this century, and of course that really led into the First World War. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania sorprendió al mundo con los botes submarinos o botes U y desataron la capacidad destructiva de los submarinos. Los botes U, con tripulación de 35 hombres y 2 motores diésel, tenían una velocidad máxima de 18 nudos en la superficie y podían navegar sumergidos a 8 nudos con el poder de sus motores. Con su política irrestricta de guerra de submarinos, los alemanes hundieron más de 10 millones de toneladas de barcos aliados. For all 4 years of World War I, there is a battle in the Atlantic of U-boats versus first British and then British and American anti-submarine forces. On several occasions, especially the spring of 1917, when the United States enters the war, the U-boats almost defeat Britain. In the spring of 1917, Britain is reduced to maybe 5 or 6 days of food for the country to survive. Con las nuevas tácticas de guerra antisubmarino de los aliados, como las cargas de profundidad y aviones de escolta, la amenaza alemana de los U-2 fue devastada. Para finales de la guerra, 188 submarinos alemanes habían sido enviados al fondo del océano. Durante los siguientes 20 años, los Estados Unidos, reconociendo el valor del submarino, desarrollaron diferentes clases. En los 20, el bote R y el bote S fueron introducidos, seguidos por los enormes botes B, con sus cañones gemelos de 6 pulgadas montados en la cubierta. Innovaciones en los torpedos y el desarrollo de sonar permitieron a los Estados Unidos crear el submarino Gato Plus para producción a gran escala. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Alemania demostraría una vez más el poder ofensivo del submarino. Sus nuevos botes U, construidos en secreto, hundieron más de 681 barcos aliados para julio de 1942. Los botes U no fueron las únicas armas poderosas desplegadas por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. En un laboratorio secreto en Peenemünde, en la costa alemana, Heinz Steinhofen y su equipo de científicos desarrollaron los que luego serían conocidos como los cohetes V1 y V2. El V1 era una bomba con alas, un pequeño avión sin piloto impulsado por una turbina jet sin un verdadero sistema de guía. El V1 transportaba 8.128 kilogramos de explosivos, volaba con rumbo preestablecido y cuando agotaba el combustible simplemente caía al suelo, explotando sobre lo que estuviera abajo. Más de 7.500 V1 fueron lanzados contra Inglaterra, 3.700 fueron destruidas por los cazas o fuego antiaéreo. Los que penetraron las defensas mataron a más de 6.000 personas. El V2 fue el cohete más avanzado desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial. Transportaba una carga de 907 kilogramos.
De 14 metros de largo, un B-2 pesaba más de 12 toneladas, pero podía alcanzar una altitud de 981 metros, impulsado por sus motores de combustible líquido. La ofensiva de los B-2 vino durante los últimos 7 meses de la Segunda Guerra Mundial, pero en una escala muy pequeña para poder cambiar el curso de la guerra. Más de 1000 B-2 fueron lanzados sobre Inglaterra y mataron casi 3000 personas. Fue el desarrollo de los B-2 lo que prefiguraba a los actuales MB y C de los programas de submarinos equipados con cohetes. El bombardeo aliado sobre Alemania buscaba destruir la infraestructura de los cohetes B-1 y B-2 y luego tomar los misiles y la información científica de soporte. Pero la ferocidad de los B-2 y la tenacidad de las manadas de lobos de los botes U pronto serían olvidadas por la aparición de una fuerza que cambiaría el curso del diseño de submarinos para siempre. En 1945 el mundo es testigo del tremendo poder del átomo. Puesto que la fisión nuclear no es combustible ni necesita oxígeno para liberar energía, su potencial como una fuente de poder submarina era irresistible. After World War II, the United States had the only major navy in existence. Submarines were without a mission. So we had a situation where we had a large, highly capable, well-trained submarine force and no enemy to go after with it. In that period, we see a lot of innovation in U.S. submarine ideas. The U.S. Navy started a very small program in Washington at the Naval Research Lab into the concept of nuclear propulsion. The senior member of this group was a captain named Hyman G. Rickover. Rickover has a reputation of being an iconoclast, someone who doesn't care for rules or regulations, someone who gets things done. In the next few months, Admiral Rickover captures the Navy nuclear propulsion program, pushes it at a much faster rate than most people thought it could be done. And by 1954, we had built the world's first nuclear submarine, the Nautilus. A partir de enero de 1954, cuando fue enviado por primera vez bajo las olas con poder nuclear, el Nautilus marcaría nuevos récords de velocidad y tiempo de inmersión. El Nautilus viajó más de 62.000 millas náuticas en su primer núcleo de uranio, navegando principalmente sumergido. Un motor diésel convencional hubiera consumido más de 2 millones de galones de combustible para cumplir la misma misión. The advent of nuclear power made the submarine a true submarine. It enabled it to submerge and operate completely underwater, independent of air, for as long as the crew had duration. We're talking about submarines capable of going around the world several times without needing to be refueled. Suddenly, instead of a submarine doing 10 knots for an hour underwater, it can do 10 knots for a year underwater. It can do 20 knots for a year or 30 knots for a year. With a diesel-electric submarine, doing 25 knots will deplete your battery in a few minutes. The Nautilus was the world's first nuclear-powered submarine and the forerunner of this new generation of capital ships, which would totally revolutionize naval warfare, being able to arrive at a destination undetected by being totally submerged and leaving port until it arrived. El logro más notable del Nautilus sucedió el 3 de agosto de 1958, cuando se convirtió en el primer barco en navegar el Polo Norte, cruzando desde el Océano Pacífico hasta el Mar del Norte, lo que demostró la importancia estratégica del poder nuclear. In my opinion, the Nautilus is not simply another new submarine that can travel for practically unlimited distances under the water. I consider that she's a new weapon, and that she may have just as profound an effect on naval tactics and strategy as the airplane has had on war. And Admiral Rickover and his staff insisted on certain capabilities. They insisted on quality control. They insisted on the very finest type of engineering work. They insisted on extremely competent training. They did all kinds of things to make sure that the program was going to work and work well. And they demonstrated with complete confidence that we could take those ships to sea and operate them with perfection
and we have done that ever since. The situation we have today is all due to the fundamental training and competence and capabilities that Admiral Rickover and his team put into that nuclear power program in the earliest days. Al principio de los años 50, cuando Rusia comenzaba a desarrollar una prodigiosa flota submarina, Estados Unidos activó el proyecto Limelighter para estudiar el valor de una flota de submarinos capaces de lanzar misiles mientras estaban sumergidos. Se concluyó que defenderse de un arma tal era tan difícil que era aconsejable desarrollarlo. The strategic weapons developed in the Second World War were basically airdropped nuclear bombs. The problem with an aircraft is you can never guarantee it will get through to its target, and you really don't have the undetectability that you require for an independent nuclear deterrent. The submarine is the ideal vehicle for an independent nuclear deterrent. Once you've developed a rocket that can carry a nuclear warhead and launch it from underwater, you can place it in a submarine, and you can more or less hide that submarine anywhere in what is effectively 4/5 of the world's surface. Cuando la Marina concibió por primera vez colocar misiles en una flota de lanzadores submarinos, la idea fue usar el cohete Júpiter del ejército y combinarlo con un submarino atómico. El Júpiter, una modificación norteamericana del cohete B-2 alemán, tenía 18 metros de alto y era llenado con 45.000 kilos de una combinación altamente volátil de oxígeno líquido y queroseno. El arma necesitaba una cuenta regresiva de 10 horas. Los científicos navales determinaron rápidamente que el peligro de grandes cantidades de oxígeno líquido a bordo del submarino hacían al Júpiter poco factible. La Armada desarrolló entonces el Regulus. Este sistema requería que el submarino emergiera, desplegara una pista de lanzamiento y entonces disparara el misil, propulsado por un motor a chorro consumidor de aire y de corto alcance. Los misiles consumidores de aire, con sus obvias limitaciones, eran solo un punto de partida. La necesidad de misiles de mayor alcance, mejor precisión y mayor capacidad de carga le abrió camino al misil balístico y al desarrollo del sistema Polaris en 1955. Con la reducción del tamaño de la sección explosiva nuclear y el advenimiento del combustible sólido, el diseño de un misil más pequeño se hizo factible. Completar el trabajo eventualmente requeriría de 20.000 contratistas independientes y agencias del gobierno. When Polaris was being developed, the submarine community and indeed the Navy as a whole did not want Polaris. Polaris was a strategic weapon, and the Navy felt, one, it would take away from the role of carrier aircraft, which had a nuclear strike capability. Two, just the cost of these large submarines would take away money from the rest of the Navy. So in general, the Navy was opposed to the Polaris submarine. Admiral Arleigh Burke was Chief of Naval Operations at the time. He made a decision, one, the Navy would have a submarine-launched ballistic missile program. Two, he appointed an aviator, not a submariner, but an aviator, Red Rayburn, William F. Rayburn, to direct the Polaris project. There's a classic memo that Admiral Burke, Chief of Naval Operations, wrote to Rayburn, the head of Polaris, which said he could have 50, I think the number was, of the top people in the Navy for his project. Red Rayburn had what was called a hunting license. And I gave Admiral Rayburn this letter because there was a lot of opposition within the Navy, too. Not opposition, there were a lot of differences of opinion. A lot of people thought this cannot be done. There is too much to do. There are too many things that are undeveloped, too many breakthroughs that we have to have. And so I gave Admiral Rayburn this letter and said, give this man what he wants. And he can choose anybody he wants, but he can't have very many. I also told him in the same letter that there are many cutoff points on this thing, many things that you have to go, that you have to be able to do. If you reach a stage where you cannot do this thing, you will kill the project. A diferencia del cohete Júpiter, que era un gigantesco tanque de combustible volador, el Polaris usaba un combustible sólido parecido a un plástico moldeable que se empacaba en el contenedor del cohete y al encenderse se convertía en el cohete mismo. Con este combustible más estable, el Polaris tenía un alcance de 19.000 kilómetros. Mientras los experimentos de combustible líquido progresaban, había otros problemas que enfrentar. Pruebas en piscinas determinaron los efectos del movimiento en el agua y la profundidad en un misil que debía vivir en agua de mar.
volar en la atmósfera terrestre y entrar al vacío del espacio. El misil sería lanzado desde un submarino por medio del aire comprimido, de la misma manera que se lanzan los torpedos. Una vez probado, en el laboratorio se ideó una serie de pruebas de lanzamiento desde el océano. El disparo, la explosión, las cápsulas voladoras y una llamada el anzuelo a causa de la forma en que el misil era levantado. Mucho antes de que la Marina supiera con certeza si el Polaris podía ser lanzado desde bajo la superficie del mar, había que calcular el riesgo de que el revolucionario misil no encendiera. La Marina debía diseñar y construir un submarino atómico que fuera la pista de lanzamiento del Polaris. En el 57 recupera los reactores navales construidos por la General Dynamics Electric Boat Works, un submarino de ataque de 76 metros llamado Escorpión. When the Polaris program started, here was a submarine ready to go. All you needed to put was missile tubes. So they literally split the hull and moved the tail end down the ways and kept the bow end at the top of the ways, and they dropped in a 120-foot section called the missile compartment and put 16 missile tubes in it. El submarino medía 116 metros de largo con un desplazamiento de 6.700 toneladas. El Escorpión fue bautizado George Washington y se convirtió en el primer submarino misilístico de la flota. Al igual que el Polaris, estaba pautado para terminarse en 1963. Cuando el Departamento de Defensa autorizó el desarrollo del sistema Polaris, la Marina tenía que pagar por él con todos los fondos existentes, por lo que tuvo que cortar el presupuesto de otros proyectos para recaudar dinero para el Polaris. Pero en noviembre del 57 el Polaris recibiría su mayor impulso, gracias a un cohete ruso, el Sputnik. Con el despliegue exitoso del satélite ruso Sputnik, Estados Unidos aceleró su programa de desarrollo. El sistema Polaris recibió $350 millones adicionales. El almirante Raybock corrigió su calendario y declaró que tendría un submarino Polaris recorriendo el océano en diciembre del 60, 3 años antes de lo planificado. We were working at Cape Kennedy to test the missiles. And we were working down there at the same time. The space program was ongoing, and John Glenn and the rest of those people were down there. And it was we were just caught up in a tremendous excitement of bringing the technology along, as President Kennedy had said after Sputnik went over. You know, we're going to the moon. Well, we too were going to our own private moon in this Polaris Poseidon program. La producción del proyecto Polaris avanzaba a toda velocidad. Se construyeron fábricas donde antes había granjas. El sistema de lanzamiento fue otorgado a Westinghouse, cerca de San Francisco. Los motores de los cohetes en Aerojack, en Sacramento. Los sistemas de guía del cohete a General Electric en Fitchville, Massachusetts. Y el sistema de guía del submarino a Sperry, en Long Island. Estas compañías, junto con otras miles, formaron la mayor cooperativa en la historia del sistema de desarrollo de armas. We had all of these big corporations trying to bring systems together at one time. It was incredible to watch the enthusiasm and the attitude of everybody connected to that program. Not just the crews, we're talking about industry. Para septiembre del 58, el sistema de combustible sólido estaba en camino. En la pista 25A, en Cabo Cañaveral, se levantaba una botella de champaña de 28 pies de largo, el misil Polaris en su primera configuración. Pero cuando el botón fue presionado y el misil despegó, ocurrió una falla en la programación. Y se dirigió hacia la atmósfera, donde fue detonado a 13.000 metros de distancia. El diagnóstico de muerte, mal funcionamiento causado por una pieza defectuosa. El almirante Rayburn revocó el contrato con Air Stern. En octubre lo intentaron nuevamente, pero el Polaris AX-2 explotó en la plataforma de lanzamiento. La segunda etapa permaneció intacta, pero tuvo que ser destruida. En la plataforma, la primera etapa ardía como el infierno. La causa de la falla, mal funcionamiento por una pieza defectuosa.
un arco explosivo entre la etapa 1 y etapa 2. Los críticos comenzaron a llamar al Polaris mataculebras, porque los bosques alrededor de Cabo Cañaveral estaban infectados de serpientes cascabel. En el área de trabajos eléctricos de New London, justo un año y medio después de que los sopletes cortaron al Escorpión por la mitad, el George Washington resbalaba en su camino hacia las olas, el 9 de junio del 59. Había tomado un año menos en ser construido respecto a cualquier otro submarino de su clase, pero junto a la construcción del submarino también había que preparar a los ingenieros. Las tripulaciones de los submarinos Polaris debían permanecer en el mar durante meses completos. Allí tendrían que operar un equipo más complejo que en todos los submarinos existentes anteriormente. La Marina comenzó a entrenar a los hombres para el George Washington en Sunnydale 2 años antes de que alguno de ellos viera un submarino Polaris. Hasta ese momento, todos los Polaris habían sido lanzados desde una plataforma estacionaria en Cabo Cañaveral. Un simulador de barco lanzador había sido construido bajo tierra en Cabo Cañaveral. En agosto del 59, el primer prototipo fue lanzado según lo previsto y fue un éxito completo. Le siguieron 8 lanzamientos sin inconvenientes. Luego, un barco llamado Observation Island fue acondicionado como laboratorio flotante y plataforma de lanzamiento. Fueron lanzados 6 misiles Polaris desde Observation Island. Al mismo tiempo, el George Washington era sometido a pruebas marítimas, expulsando réplicas del misil desde sus tubos. Antes de que un Polaris verdadero pueda ser lanzado desde un submarino, debe comprobarse que puede ser lanzado con éxito bajo el mar y encenderse arriba del agua. En abril de 1960, en la isla de San Clemente, fuera de las costas de California, un lanzador similar al del George Washington fue arrastrado hacia el Pacífico y sumergido a la misma profundidad correspondiente a la posición de lanzamiento de un submarino. Dentro del lanzador, un Polaris de tamaño real fue cargado para elevarse desde 243 metros bajo el agua. Las sirenas de control alertaron al personal y 20 minutos antes del lanzamiento comenzó la primera cuenta regresiva de un Polaris auténtico. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire. Todos los involucrados se felicitaron por el éxito del primer Polaris lanzado desde abajo del agua y encendido en la atmósfera. El éxito de este logro era dramatizado al compararlo con el lanzamiento de un Júpiter de combustible líquido. El Júpiter fue colocado en la plataforma sólida por muchas horas, con muchas correcciones hechas en su plan de vuelo. En contraste, el Polaris abandona las aguas, algunas veces en un ángulo impredecible, hace correcciones giroscópicas y despega hacia la atmósfera, hacia su blanco. La habilidad del misil de corregir su rumbo y seguir hacia un blanco predeterminado fue explicada por el almirante Rayburn. The heart of the navigational system is a ship's inertial navigational device or system called SINS, S-I-N-S. It's properly set from a known place, which you do before you go to sea. It tells you where you are. It senses motions by means of some ingenious devices of transferring the knowledge from the SINS to the missile guidance system, the brain of the missile. It knows where the missile is going, and because we have preset into it where it should be going, it compares the inserted correct path with what the missile is actually doing, and it gives it the necessary commands to get back on the correct path. La prueba final del Polaris fue el lanzamiento desde un submarino sumergido. El almirante Rayburn había fijado que el George Washington dispararía un Polaris para agosto del 60. La llegada al blanco fue dispuesta para el 18 de julio.
11 días previos a esta prueba, el Polaris tenía una prueba con toda la carga desde el simulador de Observation Island. El misil salió como planeado, se incendió y comenzó su vuelo programado, pero luego se hundió. Con el día crítico de lanzamiento acercándose, el accidente provocó escepticismo, pero el almirante Rayburn no sería detenido. El almirante Rayburn decidió mantener su cita en el mar. En un día lleno de esperanza, el George Washington salió al mar con casi 3 veces más su capacidad normal de personal, su tripulación completa, el almirante Rayburn y un complemento de técnicos expertos. En las cercanías, el Observation Island, cargado con más de expertos y una masiva cantidad de equipo técnico, navegaba en curso paralelo. A 49 kilómetros de Cabo Cañaveral, el George Washington redujo la velocidad de sus motores al mínimo para navegar a contracorriente y colocarse a la profundidad de lanzamiento. A la 1:30 comenzó la cuenta regresiva. Nickname Mobilize Lima, confirm that you have no further need for command carrier. Over. Mobilize Lima, this is nickname. Mobilize Lima, roger, out. Weapons launcher, tube number 9 is pressurized. Opening the muzzle hatch on tube 9. Tube number 9, muzzle hatch locked open. D-minus 20 seconds. Faltando un segundo, el lanzamiento fue abortado. Se había descubierto un mal funcionamiento en el cordón umbilical entre el misil y el submarino. Esta tarde, Rayburn ordenó 3 nuevos intentos y las 3 veces la cuenta regresiva fue abortada en el último minuto. Finalmente, a las 7:45, una tripulación cansada y descorazonada escuchó de su comandante. Now hear this. The George Washington will not fire today. The George Washington will not fire today. El George Washington y el Observation Island regresaron al puerto. Se pidió a los reporteros a bordo no difundir la falla hasta un nuevo lanzamiento. El hecho jamás fue revelado. Dos días después, el George Washington y el Observation Island zarparon de nuevo. Los hombres del programa Polaris habían aprendido a vivir con las fallas, pero sabían que otra podía ser fatal para el programa entero. Con una exitosa separación de etapas, el misil se dirigió hacia su altitud de corte, el punto donde la segunda etapa lleva la carga de guerra fuera de la atmósfera terrestre y mantiene la sección explosiva que en tiempos de guerra contendrá una bomba de hidrógeno en su trayectoria correcta. Captain Osborne, and every member of this crew on what is, in my opinion, the most significant
realize it. But keep an eye on it, those of us who know the most about it, and that's certainly you. We have given to our country the preeminent weapon for her defense that has been brought down the road of invention for over 2 decades. I compliment you. You're a wonderful gang, and I know you're going to serve your country in a splendid fashion. We're mighty proud of you. 2 horas más tarde, para borrar el recuerdo de las recientes desilusiones, Rayburn disparó el segundo Polaris. Fue otro tiro perfecto. Mientras se dirigía a su blanco en el Caribe, se recordó a la tripulación que en un combate se dispararían 16 misiles en 15 minutos. Todos los misiles serían lanzados antes de que el primero alcanzara su blanco. Mientras el George Washington regresaba a Cabo Cañaveral, un marinero colocó una vieja escoba en el periscopio, una tradición de los submarinos de la Armada que significa una buena brazada. En 4 cortos años, después del lanzamiento del Polaris desde el submarino George Washington, una flota de submarinos misilísticos estaba en servicio patrullando los mares. Cada uno llevaba las filas gemelas con 8 misiles que la tripulación llamaba con cariño en sus reportes Sherwood. Desde el 59 al 60, otros 5 submarinos George Washington fueron construidos a partir de skipjacks convertidos. Del 61 al 63 se construyó el Ethan Allen, la primera clase de submarinos misilísticos. Desde el 63 al 67, 31 submarinos LFX fueron construidos, aumentando la flota de Estados Unidos en 41. 41 por la libertad, como se conocerían. Junto al desarrollo de la flota de submarinos Polaris vino la red de soporte. Hubo que construir talleres diseñados especialmente para el mantenimiento de los submarinos y de barcos como el Petroleus, basado en Holy Lock. Durante 30 años de soporte del programa FEM, la escuadra de Holy Lock condujo cerca de 1000 patrullas estratégicas. Puesto que el submarino puede permanecer mucho más tiempo sumergido de lo establecido con los hombres a bordo, se desarrolló un sistema de rotación de tripulación. Las llamadas tripulaciones azul o dorada aseguran el constante avance del submarino. The internal conditions on a Polaris submarine require quietness because the whole need for the boat is to be stealthy. These submarines have the capability of long endurance patrols, so they need to have good air, good ventilation, good lighting systems, and things for the crews to do. The crews, which number 120 to 180 depending on the type of missile-carrying boat, are in 3 watches. They also have to have recreation time. They have proper mess and dining facilities. Basically, they have everything that you would expect to find in a surface combat ship, but in a submarine. Polaris was an instant success. Polaris submarines could not be found by the Soviets with the existing detection systems. Polaris went through 3 generations, the Polaris A1, A2, and A3, each one a more efficient warhead, a longer-range missile. Then came Poseidon. Poseidon was the first MIRV, or multiple independently targeted reentry vehicle, the first multiple warhead missile put aboard U.S. submarines, in which each missile warhead, and up to 14 could be carried, could be aimed at a separate target within a general area. This meant that one submarine could now, carrying 16 missiles, each with 14 warheads, destroy a whole array of Soviet targets in a given area. El misil Poseidón tenía un incremento de alcance de 40.000 kilómetros y encajaba en los tubos existentes. Un tributo al diseño del sistema de mira delantera. Poseidon, in turn, was followed by the Trident I missile, which gave us more range and more accuracy. And today we have at sea the Trident II missile, which is a MIRV warhead, multiple reentry vehicles, and has the accuracy as if it were launched from a land position where you know exactly where you are, obviously. Con
Con el advenimiento de los misiles tipo Trident se desarrolló la clase de submarinos Ohio de 170 metros de largo y 13 de ancho. Es el submarino más grande de la flota de Estados Unidos, con un desplazamiento de más de 18.000 toneladas sumergido. Transporta 24 misiles Trident de largo alcance, es el disuasivo nuclear más formidable, oculto, móvil y siempre listo. Probably the three best characteristics that we have are stealth, agility, and endurance. It's a real thrill for me to take the ship to sea and put it through its paces, make it do what it's supposed to do, and then think about, this is 18,000 tons here that is this responsive, this controllable, and this docile, if you will, in the hands of a well-trained crew. El entrenamiento de una tripulación de un submarino ha sido siempre una prioridad de importancia para la Marina. Las instalaciones de Sun Base en Connecticut ofrecen el entrenamiento más completo y avanzado que existe. Aquí se puede recrear cada emergencia submarina, desde el comando de control de los simuladores hacia los simuladores de inmersión que de manera realista crean las respuestas del submarino. Los pupilos aprenden a desenvolverse en su nuevo ambiente bajo el mar. El compendio del entrenamiento del equipo tiene lugar en el entrenador de control de averías o tanque húmedo. Mientras los estudiantes responden a los entrenadores y tratan de impedir que el barco se inunde, el término equipo de entrenamiento adquiere otro significado. Mientras el submarino sale del mar, su destino es solo conocido por unos pocos. Su trayectoria invisible bajo el mar transcurre desapercibida, excepto por pocos instrumentos. No matter how long you've been doing this, it's as tough as it is the first day that you left for the first time and you heard that dive alarm go off and you realized that you were going to be separated, but especially the world for 90 to 100 days, sometimes not more. When we go out to sea, the only thing that we have as contact on the outside world are newsgrams, basic news broadcasts, and also what that thing they call family grams. Out of a 3-month deployment, you were allowed to get 8 of them, and each one of those were only 40 words apiece. It is absolutely amazing what those 40 words will do for a person. All you want to hear is, our family is okay. I'm all right. So we get that message, and there's no way to respond. No way to say, to pick up the phone and say, I love you, I really miss you. So you're really out of touch. There's no sunshine, no radio. It's really hard to tell. The only way you can tell if it's morning, if there's eggs, on the serving it on the menu. People say, well, gee, that's a lot of hardships. I'm sitting here saying, oh, it's so tough, it's hard. But with that is the pride that comes along of knowing the job that you're doing. If I wasn't enjoying what I was doing, I wouldn't be here. Esta silenciosa dedicación al deber es la marca de los tripulantes de los submarinos misilísticos, listos para cumplir su misión. Una efectiva disuasión estratégica para el presente y el futuro. The fact that Polaris, Poseidon, Trident carried out their missions, the fact that they never had to fire a missile in anger, is the proof of the pudding that the system worked to perfection. And there isn't any question that the success of that program, as far as a viable Allied nuclear deterrent capability is concerned, is one of the main features in bringing the Cold War to a successful close today. The Soviet threat has receded and been replaced by a third world threat. There is now the risk of third world nations, of another Saddam Hussein. In a world where there is proliferation of ballistic missiles, it's invaluable to the Americans, the British, the French and other allies to keep their submarine force in being. Submarines are perhaps the most effective peacetime military weapon system at sea.
comenzaban a cantar con esplendor y armonía, y no descansaban hasta que el sol se hubiese puesto. Y a medida que éste se ocultaba, todos hacían un acto de reverencia, levantaban las manos y lo adoraban con profunda humildad. Padre Cristóbal de Molina, 1536.